Hola amigos y gente, bienvenidos una vez más a FUTOP 5, su canal amigos sobre fútbol, sobre el juego y deporte más lindo del mundo. Y en esta ocasión vamos a venir con un top nuevo, otro más de la saga, el quinto ya, que por acá arriba les dejo una lista de reproducción con este video junto con los 4 videos anteriores de esta saga. Y en esta ocasión va a ser un video muy especial, ya que vamos a hacer un ranking dedicado a tal vez uno de los clubes más grandes del mundo, como es Boca. Yo creo que con River somos los clubes más grandes del fútbol argentino. Y en este caso vamos a tocar cuáles son el top 25 de ídolos máximos de la historia de Boca. Este video va a tener un toque especial que lo voy a empezar a implementar de ahora en más. Se van a dar cuenta cuando terminen de mirar el video de qué toque especial se trata, y en el cual ustedes van a ser protagonistas de ese toque, de ese cambio que decidí hacer. Así que bueno gente, sin más preámbulos, sin nada más que decir, comencemos con el video. Arrancamos este ranking con el Chicho Serna, Mauricio Serna. Seguramente los hinchas de Boca un poco pasados los 30 se acordarán de lo que fue el Chicho Serna como volante central en aquel brillante Boca de Bianchi, siendo número 5, acompañando en el mediocampo junto con Caña, con Basualdo y con Riquelme. Un número 5 de marca, de garra, tal vez para muchos, el mejor 5 que Boca tuvo en su historia, tal vez para otros no. Serna fue un 5 muy respetado y muy temido por los rivales, incluso jugadores de River han declarado que era muy duro enfrentarse con él. Formó parte de aquel trío de oro de colombianos junto con Bermúdez y con Córdoba, como todos saben. Y además la forma de jugar que tenía en la cancha le permitía que el hincha de Boca de verdad se sintiera identificado con la manera de jugar que tenía él. En el puesto 24 decidí incluirlo a Paulo Valentín. Paulo Valentín, para los que no lo conozcan, fue un delantero que Boca tuvo durante la década del 60. Es el máximo goleador contra River en superclásicos. Muchos pensaban que tal vez podía ser Martín Palermo. No, es Paulo Valentín, fue un brasilero. Como dijimos, hizo dupla de ataque junto con Ángel Clemente Rojas, junto con el Tanque Rojas. Fue parte de aquel Boca que ganó tantos campeonatos durante la década del 60, uno de los mejores Boca que tuvo en su historia como equipo, ¿no? Y que decidí incluirlo en este ranking, no más arriba porque tal vez hubo otros delanteros o otros jugadores, y como el ranking decidí hacerlo un poco mixto entre épocas y posiciones y distintas clases de conceptos, decidí incluirlo a él en este puesto número 24. Puesto 23 para Gabriel Omar Batistuta. El Bati no jugó mucho tiempo en Boca, jugó apenas 2 años, del año 90 y el año 92, principios del año 91 mejor dicho. Formó una dupla de ataque letal con Dieguito Latorre, un delantero que no jugó mucho tiempo, como dijimos, pero que eso no le impidió que el hincha de Boca le tenga un terrible cariño y aprecio. Incluso él declaró ser hincha de Boca, más allá de haber jugado con River. Fue goleador en ese campeón invicto que Boca tuvo en el Clausura 91. Fue un delantero que, bueno, muchos lo recordarán, la carrera que tuvo. Recuerden que este es un ranking de ídolos ceneices, no de mejores jugadores, porque si fuera por jugador el Bati tendría que estar en los primeros puestos. Pero en Boca se supone que, bueno, él no jugó tanto tiempo, pero debido a la marca que dejó uno hace un debe y haber, y Batistuta no es de los máximos ídolos, pero sí es un tipo muy querido por el hincha de Boca. Puesto 22 para Francisco Pancho Garalo. Los que no lo conozcan, Pancho Garalo es fue el máximo goleador de la época del profesionalismo en Boca, hasta bueno, la llegada de Martín Palermo. Lo concreto es que Pancho fue un jugador esencial en los primeros años de Boca en el profesionalismo, porque fue campeón en aquel equipo de 1931, el primero en la era del profesionalismo en el fútbol argentino, y también bicampeón en el año 34 y 35. Formó una delantera temible junto a jugadores como Severino Varela, como el Atómico Boyé. Fue un jugador de características muy fuertes. Además, cabe destacar que él había formado parte del equipo subcampeón del mundo en 1930 con la selección argentina. Pero en cuanto a lo que compete, digamos, Boca, fue importante en esos años donde Boca comenzaba a ser un equipo grande en el fútbol argentino. Puesto 21 para el Tano Pernía. Vicente Pernía fue un número 4 que se destacó en Boca durante mediados de la década del 70 y principios de la década de los 80. Lo concreto del caso con el Tano es que él, ¿cómo se los explico? Representaba lo que el hincha de Boca quiere de un jugador: garra, corazón, entrega. Cada club tiene su identidad. Bueno, el hincha de Boca se identifica con aquellos jugadores que demuestran una cierta garra. Tal vez en su época
si no fue el mejor número 4 que hubo en el fútbol argentino, estaba entre los 2 o 3 mejores. Fue clave en aquel equipo del Toto Lorenzo en la década del 70. Fue clave también en el campeón del 1981 junto con Maradona Brindisi bajo la conducción técnica de Silvio Marzolini. Un jugador con muchísima garra y personalidad. Hasta los propios compañeros le temían por la injundia que él demostraba en los entrenamientos. Puesto 20 para el Tano Roma. Antonio Roma fue arquero de Boca durante la década del 60, en aquel subcampeón del año 63 contra el Santos de Pelé. Recordadísimo por haberle atajado un penal a Delem en aquella definición contra River, en la que Boca fue campeón en la Bombonera. Un arquero que además fue titular con la selección argentina en el Mundial de 1966. Fue un arquero temido por su estatura, por su imponencia, no precisamente técnico. Ya hicimos un video sobre él, sobre los 25 máximos arqueros de la historia del fútbol argentino, pero en cuanto a lo que implica Boca, él fue campeón en aquellos años con el Ceneice y fue el primer gran arquero que tuvo Boca en su historia. Por eso yo decido incluirlo en este puesto de este top, ya que hubo otros arqueros que tal vez marcaron más época en el Club de la Ribera. Puesto 19 para Jorge el Patrón Bermúdez. ¿Quién no se acordará del Patrón? Hoy implicado en la política de Boca, pero lo que más se recuerda y por la razón en la cual está ahí es que el Patrón fue parte de la columna vertebral esencial que Boca tuvo en la década del 2000, donde el Patrón ganó 6 títulos, él como capitán levantó 2 Copas Libertadores, fue un defensor que el hincha de Boca adoró. Para muchos es el mejor marcador central de la historia de Boca, para otros uno de los mejores, sin lugar a dudas. Fue clave en aquel equipo de Bianchi, cuando le ganó a finales como la de Palmeiras, la de Cruz Azul y sobre todo la del Real Madrid, e incluso fue uno de los mejores en aquella final contra el Bayern Múnich. Un jugador brillante en cuanto a lo que él imponía, hizo el gol para consolidar el invicto del partido número 40 del invicto más grande de la historia del fútbol argentino, la de Boca, en la del año 1999, y fue uno de los extranjeros más importantes que tuvo el cuadro Ceneice. Puesto 18 para el peruano Julio Menéndez. Seguimos en la posición defensor y con la posición de extranjero. Fue un defensor central que, a diferencia de Bermúdez, se caracterizaba por tener una técnica exquisita de juego. Era un jugador, obviamente, que cometía faltas como todo defensor, pero él tenía una calidad de juego distinta, sabía salir de abajo. Un jugador, una personalidad terrible, de los mejores defensores que tuvo Boca en su historia. Yo creo que está entre los 4 o 5 mejores defensores que hubo con la camiseta azul y oro. Un jugador terrible, los que lo vieron jugar dicen que fue uno de los, tal vez el mejor marcador central extranjero que hubo en el fútbol argentino, sino uno de los mejores. Y que en Boca obviamente destacó, principalmente en la década del 60, junto con Ángel Clemente Rojas, con Antonio Ratín, con Antonio Roma, en fin, con ese gran equipo que tuvo Boca en esa década. Puesto 17 para Óscar Eduardo Córdoba. Para mí, el mejor arquero de la historia de Boca. Muchos de ustedes estarán en desacuerdo conmigo. Yo creo que lo que Córdoba hizo en Boca, pocos lograron imponerse de esa forma en tantas finales en tan poco tiempo. Saber de que cada vez que Boca iba a una definición por penales, Boca ganaba, porque lo tenía Córdoba en el arco. Un arquero terrible, con un nivel, incluso muchos lo consideraron en su momento como el mejor del mundo, o uno de los 2 o 3 mejores del mundo. Formó parte del ciclo más importante de la historia de Boca, como fue la del año 2000-2001, donde Boca ganó 3 títulos locales, 2 Copas Libertadores, una Copa Intercontinental contra el Real Madrid. Un arquero brillante, fue un arquero que era titular, además con la selección colombiana, participó en el Mundial 94 con la selección cafetera. Un guardaballas como pocos, sólido para la chique y además muy bueno a la hora de volar y obviamente para parar tiros del punto del penal. Puesto 16 para Sergio Daniel El Manteca Martínez. El uruguayo es el máximo goleador de Boca en la década del 90, donde marcó un total de 87 goles. Fue campeón en 2 oportunidades, tanto en el Apertura 1992 como la Copa Nicolás Leos, la única que se jugó hasta ahora y que ganó el cuadro Ceneice. Tuvo una época en la que Boca no ganaba muchos títulos, pero sí ganaba muchos clásicos contra River. Él marcó varias veces contra River. Un jugador muy querido por el hincha de Boca. Era un jugador que no destacaba ni por ser veloz, ni por ser fuerte, ni por ser un buen cabeceador. Era oportuno. Él estaba donde tenía que estar, en el lugar y en el punto exacto donde tenía que estar y marcar. No era un jugador, no era ni por asomo el mejor,
pero con lo que él era le bastó y le sobró para tener un promedio de más de medio gol por partido con Boca. Salió goleador 2 veces en el fútbol argentino, tanto en la Apertura 93 como en la Clausura 97. Un jugador bárbaro que a mí me gustó mucho ver con la camiseta de Boca. 15 para Alberto El Beto Márcico. En Boca solamente jugó 3 años, entre el año 1992 y 1995. Pero lo poco que jugó, porque apenas jugó un poco más de 120 partidos y marcó apenas 13 goles con el cuadro de la Ribera, es que el Beto se quedó muy adentro del hincha de Boca porque fue clave en aquel campeonato de 1992 donde Boca estuvo más de 11 años en salir campeón a nivel local. Un jugador muy bueno, excelente, un jugador de una excelente técnica, yo creo que brillante para el toque, para la gambeta, muy buen asistidor. Y que obviamente el hincha Boca lo recuerda muchísimo. Yo creo que hasta que llegó Riquelme tal vez fue uno de los 2 o 3 mejores números 10, si no el mejor, por lo menos en lo que respecta a Boca como ídolo y como institución dentro del club. Puesto 14 para Carlos Fernando Navarro Montoya. El Mono fue el arquero tal vez más importante de la década del 90 para Boca. Si bien él estuvo entre los años 1988 y 1996, donde más destacó fue precisamente en la época antes mencionada. Fue campeón en varias oportunidades, entre las que destacan en la Apertura 1992, la Supercopa de 1989 que Boca ganó contra Independiente, le atajando el penal decisivo en aquella definición. También fue campeón de la Copa Master, de la Copa Nicolás Leos, aquellos torneos que la Conmebol había inventado. Pero bueno, en fin, el punto es que él fue un arquero incluso que llegó a ser considerado por la selección argentina, pero que desgraciadamente no pudo jugar, dado su pasado en las juveniles de la selección colombiana. Él era más allá de eso, aunque muchos no sepan, él era hijo de un arquero argentino también que fue a atajar a Colombia. Fue un jugador excepcional, bárbaro, un arquero que muchos lo consideran también como el mejor de la historia de Boca, creo que a la par de Gatti, si no me equivoco, para la gran mayoría, y que obviamente tiene que estar en esta lista. Punto 13 para Roberto Cherro, otro de los primeros grandes ídolos que tuvo Boca. Fue también ídolo durante la década del 30 junto con Panchito Garalo, que lo mencionamos en un puesto anterior. Durante la época amateur fue el máximo goleador que Boca tuvo en su historia, con un total de 110 goles, más los que convirtió en la era profesional con 100 y algunos que se consideran no regulares, convirtió en un total de 218 goles, siendo el primer gran goleador de la historia de Boca, el máximo hasta la llegada de Martín Palermo. Luego se le contabilizan otros goles en amistosos y demás, pero bueno, no fueron de carácter oficial. En sí, él convirtió un total de 283 goles con la camiseta de San Ese, es el máximo goleador de la historia de Boca en general. Pero bueno, en cuanto a encuestas oficiales es el segundo. Era un jugador fuerte, con una pegada fortísima, gran cabeceador, iba hacia el frente, fue campeón con Boca en muchísimas ocasiones, sobre todo en aquellos títulos que ganó con la primera división en 1931, en 1934, en 1935, también ganó títulos en el amateurismo como el de 1926 y el de 1930. Un jugador genial que obviamente no puede faltar en esta lista. 12 para Blas Armando Yunta. ¿Recuerdan lo que dije sobre Pernía? Bueno, Yunta también representa aquello que tiene que ver con la garra, con la mística, con esa cosa de jugar fuerte que el hincha de Boca tanto añora y anhela de un jugador. Yo creo que fue un gran ídolo, un poco sobrevalorado para mi gusto. Creo que jugadores que le dieron muchísimo más a Boca. Creo que lo de Yunta es más una cuestión de símbolo que de resultados, ¿no? Porque el hincha de Boca valora también muchísimo el tema de los resultados, de lo que le han dado otros tanto técnicos como jugadores. El punto es que Blas Armando Yunta jugó un total de 170 partidos con la camiseta de Boca, ganó títulos como la Apertura 92, la Supercopa de 1989, donde él convirtió el gol de penal para ganar aquella final contra Independiente, la Recopa de 1990, la Copa Master de 1992. Él estuvo en dos periodos en Boca. Estuvo entre los años 1989 y 1993 y luego estuvo entre 1995 y 1997. Más allá de mi análisis u opinión, el hincha de Boca lo quiere y lo adora de una forma muy grande.
Puesto 11 para Carlitos Alberto Tevez. Hasta ahora el único que todavía sigue en actividad con Boca. Yo creo que Carlitos, el hincha de Boca, lo quiere mucho. Por ahí la etapa en la que él se fue a China, que él estaba en un nivel muy alto jugando con Boca, creo que fue un gran error que él cometió y creo que el hincha de Boca perdió puntos con él, pero después volvió y siguió jugando un gran nivel hasta el día de hoy. Es un jugador clave en el esquema que Miguel Ángel Russo tiene en el equipo y obviamente fue un jugador clave en el último campeón de Boca. Creo que ha sido junto con la época del 2003 los dos campeonatos donde Tevez más influenció para que Boca fuera campeón. Hasta el día de la fecha, porque todavía Tevez no se retiró, jugó un total de 246 partidos y marcó 85 goles. Él tuvo dos etapas, en Boca. Tuvo una etapa que fue desde el año 2001 hasta el año 2004, luego estuvo entre los años 2015 y 2016, que fue la segunda etapa, y la tercera y hasta ahora la última constan desde los años 2017 hasta el año 2020. Él ganó títulos como por ejemplo la Copa Libertadores del año 2003, la Copa Intercontinental de ese mismo año, el Apertura también de ese año, ganó también el Torneo Largo del año 2015, el último torneo que ganó Boca de esta temporada 2019-2020, ganó en el año 2016-2017, ganó también otro torneo local. Un jugador también ganó la Copa Sudamericana del año 2004, un jugador muy querido por el hincha de Boca, que obviamente tal vez estaría más alto de no haber sido por ese pasaje que él se fue a China. Puesto número 10 para un peso pesado de la historia de Boca como es Rubén Zuniga. El Chapa jugó un total de 377 partidos y marcó 36 goles. Fue un número 5 tal vez de los más importantes de la historia de Boca, para muchos el más importante. Fue clave en aquel equipo del Toto Lorenzo, campeón de América, así como también ganó títulos como un Nacional de 1969, la primera Copa Argentina que se jugó en la historia de 1969 también, Nacional de vuelta en el año 70, Metropolitano en el año 76, otro Nacional en el año 76, la Libertadores antes mencionada tanto en el 77 como también la del año 78 y además la Intercontinental de ese mismo año. Fue un jugador clave en aquel esquema que Juan Carlos Lorenzo había planteado para marcar historia, tanto en el fútbol argentino y obviamente en la historia de Boca. Un jugador con una personalidad que no muchos tuvieron en Boca. Para mí representa aquello del símbolo que el hincha de Ceneice espera de un jugador. Aquello de tener personalidad, garra, de ser capitán, ¿sí? Obviamente, bueno, con el paso del tiempo por ahí es difícil que el hincha de Boca tenga en la retina las cosas que jugadores como él hicieron por Boca. Pero obviamente haciendo esta clase de cosas uno puede tener la posibilidad de seguir viendo lo que fue él como jugador, tanto él como tantos otros en otros equipos, pero en este caso lo que fue el Chapa con Boca fue muy recordadísimo, sobre todo para aquellos hinchas de Boca más veteranos. Puesto 9 para Juan Carlos el Toto Lorenzo, el primer puesto de este ranking, de este top, que fue tanto jugador como técnico. Como jugador jugó apenas 2 años en Boca, jugó entre los años 45 al año 47. Pero lo que más destaca él en la historia de Boca fue la brillante etapa que él demostró como entrenador. Él estuvo en 2 etapas, entre los años 1976 y 1979, y luego estuvo en el año 1987. Obviamente la época que más destaca fue la primera, donde él ganó un total de 5 títulos entre los años 1976, ganando Metropolitano y Nacional de ese año. También ganó títulos internacionales como la Libertadores, la Intercontinental de 77 y 78, relacionado al puesto anterior junto con el Chapa Zuniga. Fue un técnico que hizo que Boca estuviera en los primeros planos del fútbol internacional. Ganó la primera Copa Libertadores de la mano del Boca. Un técnico que tiene una mística muy particular, un técnico que le dio a Boca una cierta identidad, era un gran estratega, supo plantarle cara al gran River de Ángel Labruna de la década del 70. Un técnico que hoy en día tal vez tendrá un estilo similar a lo que es Gallardo, tal vez, pero que obviamente identificado con la camiseta Ceneice. Puesto 8 para Roberto Mouso. Ustedes se preguntarán por qué está en este puesto. Bueno, porque sencillamente es el jugador con más partidos en la historia de Boca. Tiene un total de 426 partidos y habiendo marcado 25 goles. Jugador clave también en la época del Toto Lorenzo, en la década del 70, que ya mencionamos en el puesto anterior. También en la década del 80 con aquel equipo de 1981. Después estuvo en otros equipos, pero fue apenas una anécdota. Sin lugar a dudas el defensor más importante de la historia de Boca. Más allá de la época de Bianchi. Jugar tantos partidos con una camiseta como la de Boca, no todos pueden darse el lujo de decir lo mismo.
un jugador que precisamente no se destacaba ni por ser técnico ni por ser brillante el cabezazo. Fíjense que no cometió muchos goles, pero sí sólido para la marca. Se recuerdan los duelos contra River, donde él obviamente ha ganado muchísimos clásicos, pero además las eliminaciones que Boca le propició a River durante la década del 70. En esas copas que Boca ganó, en ambas Boca eliminó a River y obviamente él fue protagonista de aquellos duelos. Puesto 7 para Antonio Ubaldo Ratín. El Rata es un auténtico one club man de Boca y del fútbol argentino. Jugó un total de 382 partidos solamente con la camiseta de Boca, además de la selección argentina obviamente. Conquistó títulos como por ejemplo la primera división de 1962, la de 1964, 1965 y la Copa Argentina de 1969, además de haber disputado aquella final de Copa Libertadores contra el Santos de Pelé en el año 1963. Un jugador que en hincha de Boca recuerda, por lo menos los más veteranos lo recuerdan por haber tenido una garra terrible a la hora de jugar. El 5 más importante de la historia de Boca, yo creo que sí, sin lugar a dudas. Yo creo que, incluso yo lo considero a mi gusto el más importante a pesar de no haberlo visto jugar. Yo creo que los números no mienten, las estadísticas no mienten. Muchas veces el hincha elige a determinados jugadores por una cuestión puntual de algún partido. Yo creo que hay que respetar los números y las estadísticas, yo creo que es importante. Por eso considero que hay ídolos en determinados clubes que son más sobrevalorados que otros. Yo creo que lo de Ratín, el puesto 7 le caja perfecto. Ni es el máximo ídolo, pero tampoco está entre los más bajos. Yo creo que lo que hizo Ratín en Boca fue único. Toda su carrera la hizo en Boca y de hecho él declaró de que si él volviera a nacer solamente jugaría para Boca otra vez. Puesto 6 para Guillermo Barros Esqueloto, el segundo en esta lista que fue tanto director técnico como jugador. Obviamente la época que más destaca fue la que fue el jugador, aunque como técnico también fue campeón 2 veces. El punto acá es que como jugador, bueno, él formó parte de la época más exitosa de la historia de Boca. Es el segundo jugador con más títulos en la historia del cuadro Xeneize, con un total de 16 títulos. O sea, no es poca cosa. Pero además hay que destacar de que él con el cuadro Xeneize jugó un total de 300 partidos y marcó 86 goles. Digamos, fue un jugador escurridizo, fue una dupla letal junto con Martín Palermo en aquel bicampeonato del año 1998-99, apertura y clausura que se jugaban en aquella época. Fue la primera delantera titular que Bianchi eligió para el cuadro Xeneize. Y si tenemos que mencionar todos los títulos que ganó con Boca, tenemos que mencionar que ganó un total de 6 títulos locales. Como jugador estamos hablando, apertura y clausura en 1998-99, de vuelta apertura en el año 2000, apertura nuevamente en el año 2003, en el 2005 y clausura en el año 2006. Ya en esos años el mellizo ya no era titular, pero además ganó Copa Libertadores tanto en el año 2000, 2001, 2003 y 2007. Y además 2 Copas Intercontinentales, año 2000 y 2003. Fue titular en la del año 2003 contra el Milan. En la del Real Madrid entró en el segundo tiempo por el Chelo Delgado. Un jugador que el hincha de Boca recuerda muchísimo, con muchísimo cariño. Además, bueno, luego de la lamentablemente, bueno, con la final perdida en Madrid contra River, tal vez eso no le permitió escalar más arriba, pero bueno, eso no quita que él sea uno de los máximos ídolos de la historia de Boca. Puesto 5 para Hugo Orlando Gatti. Es el arquero con más partidos disputados en la historia de Boca. Para la gran mayoría es el arquero más importante de la historia de Boca. Y uno de los 10 mejores jugadores que pasaron por Boca sin lugar a dudas. O más importantes tal vez en lo que respecta a Boca en su historia, ¿no? Jugó un total de 417 partidos. Una locura lo que jugó Gatti con Boca. Estuvo apenas unos partidos por detrás de Mouso para ser el jugador con más partidos en la historia. Es el jugador con más partidos en la historia del profesionalismo del fútbol argentino. O sea, 765 partidos jugó en la historia de la primera división de dicho país. Fue campeón, bueno, en miles de ocasiones. Ganó 3 campeonatos locales con Boca. Ganó 3 copas internacionales con Boca. Un jugador impresionante. Un jugador, uno de los mejores arqueros, no solamente de la historia del fútbol argentino, sino de la historia del fútbol sudamericano en general. Un arquero impresionante y tal vez el más importante de la historia de Boca. Puesto 4 para Ángel Clemente Rojas. Rojitas fue para muchos el ídolo máximo de la historia de Boca. Para otros no tanto, hasta la llegada de Riquelme o de Palermo o de Carlos Bianchi. Pero en cuanto a jugador, dicen que fue el mejor que se puso la camiseta de Boca. Un jugador extraordinario, de una habilidad única.
jugó más de 200 partidos, un total de 219 partidos con la camiseta de Xeneize, marcó un total de 80 goles, un jugador extraordinario, un jugador brillante, dueño de una cintura única e envidiable. Formó parte de aquel equipo brillante de Boca que fue subcampeón de la Copa Libertadores, ganó títulos innumerables con el cuadro Xeneize. El hincha de Boca, por lo menos veterano, lo recuerda hasta con lágrimas en los ojos lo que jugaba Rojitas. Pero, y que bueno, gracias ahora a los reconocimientos que se están haciendo en Boca, el hincha de Boca volvió como a rememorar un poco. Fue clave en la década del 60. Fue tal vez el mejor jugador que tuvo la década del 60 del fútbol argentino, o uno de los mejores. Habilidosísimo, hoy en día en Boca sin duda alguna haría de vuelta historia. Un jugador que desgraciadamente muchos no pudimos ver para disfrutar de esa técnica, de esa elegancia que tenía para jugar. Él era delantero, era una especie de media punta, número 7, número 10, ¿no? Un jugador que jugaba retrasado por detrás del 9 de él. Un jugador excepcional que obviamente el hincha de Boca recuerda con muchísimo cariño, por lo menos los más grandes. Puesto número 3 para Diego Armando Maradona. En Boca no jugó mucho tiempo, jugó apenas un total de 71 partidos y marcó 35 goles. Lo curioso de Maradona fue que en tan poco tiempo, no solamente que él decía ser hincha de Boca, sino que además la calidad con la que jugó. Yo creo que junto con Riquelme fueron los dos mejores jugadores en cuanto a técnica y capacidad de juego que vistieron la camiseta de Boca. Uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol mundial. ¿Qué podemos decir del Diego? Ya lo incluimos en un video pasado, que si gustan lo pueden ver, dejo acá arriba en la descripción. Un jugador brillante. En Boca, bueno, se recuerda aquel gol que le cometió a Boca desparramándolo a Filioli y a Tarantini, donde Boca ganó 3-0 por el Metropolitano 81, el único título que ganó con dicha camiseta. Ni bien se calzó la camiseta número 10, el hincha de Boca lo adoró. Luego en 1995, cuando retornó, después de haber estado fuera del país durante más de 14 años jugando, a paso previo por Newell's en 1993, obviando esa etapa, y sumado al recibimiento que él tuvo cuando vino a dirigiendo a Gimnasia, contra Boca en el partido por el último campeonato, se demuestra el amor que tiene el hincha Boca por Maradona. Muchos lo consideran como uno de los máximos ídolos, uno de los 5 máximos ídolos, yo creo que está seguramente. Pero obviamente que bueno, la falta de haber jugado más tiempo en Boca y sumado que ganó solamente un campeonato, tal vez no le permite estar más alto en este ranking. Puesto 2 para Carlos Bianchi, el virrey. Yo creo que para la gran mayoría el técnico más importante de la historia de Boca. El técnico que hizo que Boca fuera un gigante del fútbol mundial definitivamente. Uno de los 10 mejores equipos de la historia del fútbol sin lugar a dudas. Ganó 3 Copas Libertadores, ganó 4 títulos locales, ganó 2 intercontinentales. No ganó más títulos porque no se jugaba la cantidad de campeonatos que se juegan hoy en día. En ese momento no estaba a full la Copa Sudamericana, no estaba ni siquiera jugándose la Copa Argentina. La Recopa se dejó jugar justo en los años en los cuales él dirigía a Boca. ¿Qué se puede decir? Carlitos, a pesar de eso, no le bastó y le sobró para quedar en la historia no solamente de Boca, sino del fútbol argentino. No es fácil ganar la cantidad de títulos que ganó y la calidad de campeonatos, porque ganar intercontinentales, de hecho es el último técnico campeón del fútbol argentino de copas intercontinentales. La última contra el Milan en el 2003, aunque también ganó una en el año 2000 contra el Real Madrid. Tal vez la más importante de la historia de Boca y tal vez una de las más importantes de la historia del fútbol sudamericano. Haberle ganado al Real Madrid no es poca cosa, un Real Madrid plagado de estrellas. Era el Real Madrid donde recién se empezaba a gestar lo de los galácticos. Un técnico al taco, ganador como pocos. El hincha de Boca lo adora. Tuvo una tercera etapa en Boca en el año 2013, donde bueno, no era ya lo mismo, él no tenía la misma edad. Le pasó más o menos como al Toto Lorenzo, donde él volvió y ya bueno, él no tenía esa misma capacidad para dirigir el equipo, pero bueno, eso no quita de que él ganó títulos muy importantes con el cuadro de la Ribera y obviamente es considerado, sin lugar a dudas, como el técnico más importante de la historia de Boca. Y en el puesto número 1 les tenía reservada la sorpresa que les dije, que era un puesto compartido entre Juan Román Riquelme y Martín Palermo. ¿Y por qué es compartido? Porque les toca a ustedes decidir. Acá es donde ustedes entran en el juego, en el ranking, donde ustedes tienen que decidir cuál de los dos para ustedes es más ídolo.
Esto no es más jugador, ¿sí? Que se entienda, porque obviamente Riquelme para la gran mayoría fue un mejor jugador que Palermo por una cuestión de técnica, ¿no? De visión de juego, de habilidad, etc. Pero en el caso, este es quién es más ídolo, ¿no? ¿Quién representa más a Boca? Son dos grandes, son dos pesos pesados, son la dupla más importante de la historia de Boca, sin lugar a dudas. Ambos compartieron la primera gran etapa en Boca de la mano de Carlos Bianchi. También, bueno, Palermo luego retornó en el año 2004 y se quedó hasta que se retiró en el año 2011. Riquelme retornó en el 2007 y se quedó en Boca hasta que se retiró, con algunos idas y venidas hasta el año 2014. Por un lado tenemos al máximo goleador de la historia de Boca en el profesionalismo, en partidos profesionales, y por el otro lado tenemos al 10, al máximo referente de Boca, al gran ídolo que tiene Boca, al mejor número 10 del fútbol argentino de los últimos 20, 30 años, sin lugar a dudas, como pusimos en el video que hicimos sobre los números 10, que también se lo dejo por acá arriba. Así que bueno, gente, les toca a ustedes elegir quién es más ídolo de estos dos grandes monstruos del fútbol, si Juan Román Riquelme o si Martín Palermo. Les agradezco infinitamente por haber visto este video. Les pido que se suscriban, que den al botón de la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones para mirar nuevos videos, y que me den like y que comenten. Es importantísimo para mí que comenten abajo qué videos les gustaría ver, si están de acuerdo o no con el video, lo que ustedes quieran, ¿no? Siempre y cuando sea con respeto, por supuesto. Esto sobre fútbol no es ni la vida ni la muerte, así que bueno, gente, sin más preámbulos, me despido y nos vemos en la próxima entrega de FUTOP 5. Hasta luego.